hay una variante de género de TDAH en la mujer que somos infradetectadas. Que yo viví en la escuela terriblemente por creer que era burra y tonta y porque odié las matemáticas, te lo decía ayer, porque crecí pensando con una etiqueta de, ¿no?, de que somos vagos y flojos y que incapaces, que no podemos o que estamos defectuosos o rotos. El esfuerzo y el sacrificio se mejora. O sea, yo he cogido chavales con TDAH que estaban con un 2 cuando empezaron conmigo a dar clases. Y con mucho trabajo, eso sí, con mucho trabajo, mucha constancia, etcétera, hemos conseguido a final de curso sacar un 8,5. Entonces, Que tu hijo va a tener habilidades para otras cosas, porque se nos refuerza mucho en lo que no podemos hacer. Probaba física, química y matemáticas y para mí era realmente traumatizante, pero realmente de sufrir el hecho de pasar al pizarrón y no poder, o sentirte avergonzada, o sentir vergüenza, humillación, culpa con los papás, que tanto te vayan a ayudar a fomentar el talento. Entonces siempre les digo, fomenten el talento en el hijo, el talento nato que trae. Si tu hijo tiene dificultades en la motricidad, es porque seguramente tiene un trastorno de integración sensorial y es porque su cerebro no está madurado de alguna manera como todo, como si fuera un engranaje. Sigue siendo juzgada de que eres una inestable, todo empieza sin nada terminas, procrastinas todo, que son síntomas clarísimos de TDAH. De voluntad cuando tienes TDAH, ¿por qué? Porque tienes un coche, en el TDAH tienes un Ferrari, pero tienes frenos de bocho. Entonces, ¿cómo frenas? bueno, aquí estamos con Elisa, bienvenida a Contracorriente. Y bueno, a Elisa la conocí ayer y en un evento que organizó Javier el entrevistado hace 2 podcasts, y la verdad es que estuvo bastante interesante sobre el sello de las neurodivergencias y cómo las empresas se van a poder categorizar dependiendo de la adaptación que tengan para personal neurodivergente. Y ahí conocí a Elisa. Y bueno, ya le doy paso para que ella os explique cuál es su historia y qué hace aquí en el podcast. Yo feliz, Nacho, muchas gracias por la invitación. Ayer que te conocí hubo muchísima química con nuestro tema tan apasionante que es el TDAH, ¿no? Y sobre todo hablarlo desde primera persona, porque al igual de Javier, que es un colega que conozco, bueno, desde hace casi 7 años y con el que venimos colaborando en Neurodiversi, soy socia de Neurodiversi también con Javier. Y la verdad es que estoy muy contenta porque en esta plataforma de la neurodiversidad es muy importante la divulgación y el encontrarte y el escuchar que te dedicabas a tratar el tema de las matemáticas. Dije, me encanta, quiero hablar de matemáticas, pero de la parte que muchas veces no se hable, que son las dificultades de aprendizaje matemático o la discalculia, que hasta yo te diría, ni siquiera sé la diferencia. Si la discalculia siempre va a ser dificultad de aprendizaje matemático, que se dice que el 30% de niños con TDAH tenemos una dificultad de aprendizaje matemático. Significa lo mismo, ahora sí que yo soy la que te pregunto a ti, ¿es lo mismo la dislexia que las dificultades de aprendizaje matemático? La discalculia, por lo que yo he estado documentándome del tema, la discalculia es algo muy similar a la dislexia, pero con los números. Al final es dificultad o sea, de trabajar con los propios números. Y no quiero hacer una definición súper extensa más que nada porque no soy psicólogo experto en discalculia, etcétera, y seguro que metería la pata en algo. Sí que es verdad que yo que sí que he trabajado con bastantes alumnos con TDAH. Ayer tenía una por la tarde, 2 horas de física y química dimos. Sí que es verdad que yo lo que más me he encontrado, más que dificultades a la hora de diferenciar números, etcétera, lo que me he encontrado sobre todo es dificultades a la hora del propio entendimiento de las matemáticas. Es decir, que muchas veces cuesta y hay que explicar de muchas formas distintas y utilizar herramientas innovadoras para que una persona que tiene TDAH pues pueda captar las matemáticas, porque muchas veces el problema que veo yo es que en un colegio o un instituto la clase sea para 30 personas y no todo el mundo es igual, no todo el mundo tiene la misma base, no todo el mundo tiene las mismas formas de entender las cosas. Entonces, lo que sucede con estos chicos muchas veces es que pues tienes que utilizar otros métodos. Yo ayer con Hanna, una metodología que he empezado a utilizar hace poco es que dibuje
que dibuje mucho los enunciados. Ella hace unos dibujos y tal, y se intentaba primero plasmar todo el enunciado de forma artística para que después le ayuden a afianzar la comprensión del enunciado y que le ayude posteriormente a entender lo que está sucediendo. Aparte, pues también hay otras metodologías que estoy trabajando con las nuevas tecnologías, con el Reels, el TikTok, creación de piezas cortas audiovisuales explicando algo de... Me encanta que seas un maestro disruptivo. O sea, me encanta y les platico un poco porque estoy aquí. O sea, yo estoy de vacaciones en España y acabo de regresar de Roma porque estamos haciendo como colaboración de personas que nos encanta el tema y poder generar contenido como contigo. Y yo tengo desde el 2019, el 8 de marzo del 2019, lancé mis redes sociales como Hablemos de Neurodesarrollo, después de un viaje a España donde estuve en Barcelona con el doctor Ramos Quiroga, que es un referente en TDAH, y él me inspiraba, ¿no? Fue uno de mis mentores en decirme, tienes que seguir divulgando y haciendo esto. ¿Por qué? Porque hay una variante de género de TDAH en la mujer que somos infradetectadas, lo que veníamos platicando. Y entonces, desde el 2019 que generé esta plataforma que se llama Hablamos de Neurodesarrollo, yo veía que a nadie le importaba como que el título, como que decías que nadie sabe ni qué es el neurodesarrollo. Yo más bien le hubiera puesto, me vale pepino el neurodesarrollo o algo, porque entonces hace poco dije, lo voy a cambiar por un tema que sea como más atractivo, que le cambié el nombre a todas mis redes sociales, que es Neuroeducar con Amor, donde tengo casi más de 50,000 eh, seguidores orgánicos, porque nunca he contratado, si me entiendes, como una empresa o una agencia donde necesito ayuda, lo reconozco, para poder crecer. ¿Pero por qué lo hago? Porque mi motor de cada día son todos esos mensajes, comentarios de papás, de maestros, de gente que, que, que siendo adulta nos ha cambiado la vida para bien. Entonces, no puedo dejar de hablar de algo que yo viví en la escuela terriblemente por creer que era burra y tonta y porque odié las matemáticas, te lo decía ayer, porque crecí pensando con una etiqueta de, no, de que somos vagos y flojos y que incapaces, que no podemos o que estamos defectuosos o rotos. Y la verdad es que es muy feo que hoy, cuando la ciencia ha avanzado tanto más que nunca los últimos 20 años, la neurociencia, y que apenas en el 2008 se habló del TDAH adulto, porque antes se pensaba que solo los niños tenían TDAH. Y la tesis del doctor Ramos Quiroga precisamente es del TDAH adulto. ¿Y por qué en habla hispana casi no se habla de esto y casi no hay información? ¿Y por qué no hay un día mundial por la Organización Mundial de la Salud reconocido como el 2 de abril, que es el día del autismo? Me explico. Entonces, como que hay muchas cosas detrás que estamos luchando para que se lleven a cabo, pero sobre todo porque lo he vivido y porque sé el sufrimiento que es no tener una detección oportuna, crecer que eres tonta, crecer que no tienes capacidad para las matemáticas, cuando una cosa es quién te las enseñaba y otra cosa es que no fuéramos. Sí tenemos una dificultad de aprendizaje, pero también teníamos muchas fortalezas. Entonces yo creo que de eso vamos a platicar aquí durante este rato Y la contigo. verdad es que son temas que hay que darles voz. La verdad es que también quiero, antes de nada, lanzar también un mensaje de esperanza para todos los padres, porque Eh, yo he leído mucho sobre el tema, me he documentado mucho y sí que es verdad que hay distintos tipos de TH, no todas las personas somos iguales, eso en tanto en neurodivergentes como en gente neurotípica. Pero lo que sí que yo he podido observar es que una persona tenga TDAH, tenga autismo, sea neurotípico, sea lo que sea, el esfuerzo y el sacrificio se mejora. O sea, yo he cogido chavales con TDAH que estaban con un 2 cuando empezaron conmigo a dar clases y con mucho trabajo, eso sí, con mucho trabajo, mucha constancia, etcétera, hemos conseguido a final de curso sacar un 8,5. Entonces, eh, el trabajo diario importa, la creación de rutinas importa. Tampoco es necesario que la vida del chico se transforme, ¿no? en ser futuro ingeniero de la NASA, ¿no? Que todos los días tenga que hacer 3 horas de matemáticas. Pero sí que tengo demostradísimo que una rutina de trabajo con ciertas horas, 3 o 4 horas a la semana, con una persona que les esté ayudando, pues da unos beneficios y unos resultados bastante obvios y bastante objetivos, ¿no? Que acaban mejorando y pues que no es nada es imposible. Claro, y me encanta que precisamente el nicho al que estás dirigido son papás.
ocupados y preocupados por mejorar la calidad de vida de sus hijos. Y yo creo que para mí sería muy importante mencionar que cuando tengan un hijo, una niña, un niño que vean que está teniendo dificultades en las matemáticas, en primera no lo etiqueten de burro. O sea, en primera desde ahí, más bien revisa que tu hijo va a tener habilidades para otras cosas, porque se nos refuerza mucho en lo que no podemos hacer, cuando debería de ser el refuerzo positivo, porque si a mí me hubieran puesto a competir en aquel entonces, en toda mi primaria, que yo o reprobaba física, química y matemáticas, y para mí era realmente traumatizante, pero realmente de sufrir el hecho de pasar al pizarrón y no poder, o sentirte avergonzada, o sentir vergüenza, humillación, culpa, que son síntomas de trastorno de estrés postraumático, porque entras en un modo como de supervivencia a tu cerebro, porque sabes que vas a pasar como a hacer el ridículo. Entonces, muchos niños con dificultades de aprendizaje matemático, obviamente pasan y ya están nerviosos, ya quieren, lo primero que hacen es lo que yo te decía, voy a hablar hasta de términos que a lo mejor no han escuchado, pero empiezas a disociarte hasta de niño, porque es tanto el dolor emocional de pasar al pizarrón y hacer este ridículo al frente, de no saber hacer una fracción, lo que yo te decía, las que eran sumas de un cuarto más un octavo más no sé qué, las odiaba. Yo decía, es que no tengo la menor idea. ¿Me explico? Entonces, el pasar a un niño y también como maestro ridiculizarlo, yo creo que hoy en día es totalmente obsoleto. ¿Por qué? Porque está comprobado que tenemos fortalezas en otra área. Entonces, si a mí en aquel entonces me hubieran puesto a competir con alguien en la parte de la creatividad, te aseguro que el que me ganaba en matemáticas no me iba a ganar en creatividad. Porque hasta hoy la creatividad es uno de mis grandes talentos y que en la escuela no se me calificó. O en aquel entonces al menos, ahorita creo que ya se califica más la creatividad, pero es algo que también no se paga, por así, no tiene una retribución económica, el ser músico, el ser actor, el ser esto, aquello, lo otro, es como, no, estudia una carrera bien primero y luego estudia otra. ¿Me explico? Entonces también tiene mucho que ver con los papás, que tanto te vayan a ayudar a fomentar el talento. Entonces siempre les digo, fomenten el talento en el hijo, el talento nato que trae. Porque yo les voy a poner un ejemplo clarísimo, Nacho, que era, yo desde muy niña, yo quería, creo que las dificultades de aprendizaje, ayer se los comentaba, que es como un eclipse. Las dificultades de aprendizaje eclipsan tus talentos, eclipsan tu inteligencia. Entonces yo crecí pensando que el aprendizaje era lo mismo que la inteligencia. En primera, no es lo mismo y está más que comprobado, pero muchos papás todavía creen que es lo mismo, el modelo de aprendizaje, la inteligencia. Entonces, si aprendes y no eres tonto, entonces es porque eres tonto. Y no es cierto, yo tenía altas capacidades no detectadas y entonces lo que hacían era eh, enfocarme como en, no, pues eres burra, tonta, no puedes. Entonces, lo que a mí me encantaba, por siempre les digo, pregúntenles a sus hijos qué es eso, ese tema en el que más les gusta investigar o crear. A mí me encantaba desde niña brincar en los charcos y ver la vida de los renacuajos, ¿no? O la vida marina, o los peces, o las estrellas. Siempre me preguntaba de cómo Galileo Galilei, cómo descubrir las estrellas, y me preguntaba por los planetas. O sea, siempre yo quería llegar como a la raíz de las cosas. ¿Me explico? Pero nadie me posicionó como en ese talento. Entonces yo crecí como, pues siempre yo por mi cuenta, empezando a descubrir cosas de la raíz de mis conductas, de la raíz de todo eso. Pero a final de cuentas, el tema es que no se me enfocó porque yo quería ser médico como mi papá. Y también hay un sesgo donde hemos creído por años que que la mujer es menos inteligente que el hombre, cuando tampoco es cierto. Se ha visto que en el cerebro no hay variantes de inteligencia de sesgo de tipo de sexo. Entonces, pues yo crecí pensando que no podía ser médico como mi papá, que no podía estudiar medicina y que qué miedo por las matemáticas. Entonces, lo que fue primaria, secundaria, prepa, pues yo crecí como de panzazo y pasando todos como burra, ¿no? Pero aquí me es muy importante mencionar que también es muy importante que vean si sus hijos tienen dificultades en la motricidad. Porque hoy en día está comprobado que a mayor dificultad en la motricidad tengo un niño, yo me caía muchísimas veces. Entonces me caí, me abrió una vez aquí, me caí abrió una vez acá. Si tu hijo tiene dificultades en la motricidad, es porque seguramente tiene un trastorno de integración sensorial, y es porque su cerebro no está madurado de alguna manera como todo, como si fuera un engranaje.
Entonces, a mayor dificultad de torpeza tenga, mayor dificultad de movimiento, va a tener mayor dificultad de aprendizaje. Porque ahí sí tiene que ver que cuando eres más torpe motrizmente, tienes también más torpeza de aprendizaje. Por eso el movimiento ya está comprobado que es súper importante para aprender. Lo has visto, ¿no? Mm. Entonces, pues en ese aspecto yo les diría, potencien a sus hijos en el talento que tienen desde niños. Ellos saben que hay un tema que les encanta o que les gusta. Entonces, desde ahí es como, enfóquense. Y también el ser una niña, que fui una niña totalmente calladita, introvertida, no sabía cómo hacer amigas, no sabía cómo llegar. Entonces yo sufría por ser rezagada en la escuela, en el recreo, porque nadie me apuntaba, porque ay, no podía jugar avioncito, voleibol, básquetbol, resorte, avioncito ese de porque me caía o era torpe o le tenía miedo a la pelota. Y yo me enteré apenas hace 5 años en los congresos de autismo, ¿no? El miedo a la pelota tiene que ver con el trastorno de integración sensorial y tiene que ver entonces también con el aprendizaje. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo todo el cerebro va engranaje, es un engranaje y entonces rechazada por la parte motriz, ¿no? En el recreo. Luego, súmale en el salón de clases rechazada por la burra. Ay, no, esta no la junten. Ay, no, ¿por qué? Es la burra. Entonces yo quería como juntarme con alguien para estudiar y era como, no, la burra, ¿me cachas? Entonces como que un niño lo único que quiere ser es aceptado, amado, eh, atendido, visto, ¿no? ¿Y cómo aprende su autoconcepto a raíz de cómo lo ven los demás? Es como si creciéramos eh, formando esa identidad a través del espejo de los adultos que nos ven. Y entonces, si crecemos en un entorno donde checa la vida de un niño, solo va a la escuela y a la familia, a escuela y casa, no escuela y casa. Y en la escuela lo ven todos como burro. Entonces él se empieza a percibir y su autoconcepto es de, pues burro. Y va a su casa y también solo son puros regaños de, no coges bien el lápiz, ¿no? Porque ni siquiera yo cogía bien el lápiz, no coges, no haces bien la tarea. Entonces, pues el niño ya trae un estrés de, pues soy un tonto, ¿no? ¿Por qué los demás sí pueden y yo no puedo? Y nadie se los explica, que son estas variantes neurocognitivas que son genéticas en su gran parte, pero que también tienen mucho que ver en el entorno en el que estamos creciendo, si nos están alimentando ese talento o si nos, al contrario, nos están aplastando y nos están haciendo que perdamos el talento desde la infancia. Has mencionado el tema de las altas capacidades, ¿vale? Y la verdad es que considero que es primordial dar luz a la gente sobre las diferencias que existen entre distintas neurodivergencias, porque, por ejemplo, el otro día una madre me preguntó que cómo podía diferenciar si su hijo era TDAH o tenía altas capacidades. Yo le di una respuesta bajo mi punto de vista, y es que el que tiene TDAH, pues muchas veces las dificultades de aprendizaje que puede tener en la escuela es por falta por que igual no le motiva el temario, entonces tiene más dificultad a poner foco en aquello que no le motiva. En cambio, el de altas capacidades, como hemos comentado en el coche de camino aquí a grabar el podcast, pues quizás es por otro motivo distinto. Es porque ya ha dedicado un poco tiempo, simplemente con el tiempo que ha estado en clase atendiendo, ya ha entendido y ha aprendido la lección y como que no le ve el atractivo a seguir tratando algo que él considera que ya lo ha aprendido. O sea, en el caso de Einstein, si es el más famoso, ¿no? De todo, es el ejemplo que te ponen siempre todo el mundo, ¿no? De que Einstein en el colegio sacaba malas notas, en la universidad también. Creían que no iba a llegar a ningún sitio y era que él consideraba que lo que se estaba dando era como súper banal, era súper básico. Así que te voy a preguntar también, pues, cuál es tu opinión sobre el tema y cómo le ayudarías a alguien a saber diferenciar entre altas capacidades y TDAH. Es muy importante que los papás sepan que hoy en día más que nunca también se ha estudiado que las personas podemos tener autismo o TDAH más altas capacidades. Ya eso se le llama doble excepcionalidad. Entonces, en España, a mi parecer, están mucho más avanzados en temas de habla hispana en las altas capacidades, porque muchas veces o te detectan una o te detectan otra, pero muchos papás ni siquiera creen que su hijo pueda ser inteligente a la par que tenga dificultades de aprendizaje, como fue mi caso. ¿Me explico? Entonces, primero, que ellos comprendan que las altas capacidades eres mucho más sensible, tienes un alto nivel de justicia. Eso te puedo decir que yo creo que es un común denominador de las altas capacidades. Entonces, tienes un alto nivel como de justicia, sentido de justicia. Luego, hay un cuadrito en que tengo, soy muy gráfica, pienso en
en imágenes, y no recuerdo bien, pero en el cuadrito está ahí en mis redes sociales, donde habla cómo se traslapan las altas capacidades del TDAH y en medio, cómo, por ejemplo, la hiperactividad, es que les digo, no toda hiperactividad es TDAH, no toda hiperactividad es TDAH, pero sí te puedo decir que en las altas capacidades, ese niño tiene un talento en específico que nadie más tiene y puede ser en la parte del arte, en la parte de las matemáticas, en la parte Por eso hoy en día esta cultura como STEM, las mujeres STEM, todo lo que es science, ciencia, tecnología, ingeniería, es porque a esas niñas las han impulsado desde su casa. He entrevistado jóvenes de 14, 13, 14 años en mi canal de YouTube con altas capacidades, tanto hombres como mujeres. Y a muchos de ellos, sus papás en México los tuvieron que sacar de la escuela. ¿Por qué? Porque en la escuela los amarraban, o sea, los amarraban el profesor por ser inquieto. Cuando un niño eso va contra su dignidad y su respeto humano, ¿me explico? No puedes amarrar a un niño de esa manera, porque al final de cuentas es violencia. Para el niño le vas a generar mayor estrés y cortisol. Bueno, y no va a aprender el cerebro porque va a estar en modo supervivencia y entonces más lo vas a estresar y más burro va a ser, por así decir. Entonces, en las altas capacidades ese niño siempre va a tener un talento, un tema de interés profundo, un tema como de... Es más, en las altas capacidades está comprobado que a mayor te cuesta la interacción social, porque creemos muchas veces que toda dificultad en la interacción social puede ser únicamente autismo. Y no, en las altas capacidades también, a mayor inteligencia tengas, más te cuesta la interacción social. Yo he leído la vida de Gaudí, que es un arquitecto que me encanta, me apasiona, y yo llego a Barcelona y digo, wow, qué impresión. Pero sí, su vida era solitario, casi no hablaba, o sea, muchos cracks de antes los tildaban de sangrones o que no se juntaban con los demás, pero estoy segura que era la falta de capacidad de interacción social que se mide, yo te decía, en las pruebas neuropsicológicas. En las pruebas neuropsicológicas, por eso se me hace clave que los papás les regalen a sus hijos las pruebas neuropsicológicas desde la infancia. ¿Por qué? Porque si a mí me hubieran hecho pruebas neuropsicológicas, desde niña me decía la neuropsicóloga, por ejemplo, a mí de adulta me cuesta entender instrucciones habladas o escritas, pero porque de niña nunca me dijeron, oye, vamos a hacer un esfuerzo cognitivo para que las entiendas. Si desde niña me hubieran impulsado a entender esas instrucciones habladas o escritas, no hubiera tenido como esta dificultad a estas alturas de tenerlas. ¿Por qué? Porque entonces mi cerebro hubiera aprendido a tratar de entenderlas mejor. ¿Me explico? Entonces, creo que las altas capacidades unidas al TDAH o al autismo, eh, son muy invisibles, pero sí son algo que un papá que esté atento a su hijo va a estar atento a las necesidades de su hijo, porque va a ver que es más sensible o que llora más o que a veces se aburre con todo. ¿Por qué? Porque para él todo lo aprende. Y es más, está comprobado que en niñas, esto es muy triste decirlo, pero es la verdad, en niñas, muchas niñas tienen que ocultar su brillo para no opacar a los demás, porque si no les hacen bullying. Entonces yo he estado con niñas entrevistándolas que, que, que de hecho lo que hacían era mejor ya quedarse callada porque si no hasta la maestra se sentía ofendida porque sabía más que la maestra. ¿Me explico? Entonces como ya no hablo y entonces lo que tú haces es empezar a callarte para no molestar a los demás porque sabes que los demás se molestan porque sepan más que ellos. Entonces, si en tu casa te dicen, tú sigue como nutriendo ese talento o ese tema de tu interés, pues tú vas a crecer con ese talento y con ese don a flote, porque desde tu casa te lo están impulsando, pero si en tu casa no te lo impulsan y en la escuela tampoco, pues créeme que ese talento se va a ir como quedando hasta abajo y ya después va a salir a flote, porque siempre va a estar ahí a final de cuentas. Es uno de los temas que comentamos ayer en la charla, ¿no? O sea, la pérdida que supone para un país a nivel general ya el hecho de que mucha gente que es neurodivergente, que tiene muchos talentos que no se desarrollan en el sistema educativo, pues que al no desarrollarse, pues no se potencia en ese niño o ese adolescente, pues que pueda ser una persona súper artística, súper creativa, que pueda después dedicarse, por ejemplo, es que muchas veces se dice, ¿no? Es que alguien, como decía ayer Javier, ¿no? Es que mis padres me decían que dibujando no me iba a ganar la vida. Pues mira, la profesión que hemos hablado en el coche, que MrBeast, el youtuber más grande del mundo, el que más dinero está ganando, se gasta millonadas de euros en cada vídeo. Y lo que hemos hablado, él ya no saca un vídeo, lo primero que hace cuando tiene una idea para un vídeo es sacar el título y la miniatura es pura creatividad.
Tienes que tener una creatividad muy elevada y aparte de dotes, de tener algo de talento artístico, ¿no? Yo considero que soy creativo, pero mi creatividad está más ligada a la resolución de problemas que a un talento creativo y artístico. Para eso considero que estoy bastante rezagado, ¿no? Tengo un talento artístico brutal, pero muchas veces, pues lo dicho, quizás el chiquillo que está en casa pues haciendo dibujos y tal, pues los padres lo ven como una pérdida de tiempo y quizás no se, como tú acabas de decir, ni se potencia ese talento artístico ni en casa ni en el colegio y después ese chico podría haber sido de mayor un excelente diseñador de miniaturas que se ganan muy bien la vida. O sea, los buenos diseñadores de miniaturas ahora mismo ganan mucho más dinero que muchas otras profesiones y por el simple hecho de no tal, es que de eso no te vas a ganar la vida, pues ha perdido ese talento. Con todo lo que repercute, ¿no? Al país en general, ¿no? Un talento que podría estar generando riqueza al país que no lo está generando. O sea, No, y volviendo al tema de las matemáticas, que hace rato también hablábamos de, a ver, cuando un niño o una niña, en la niñez, o sea, en la niñez te vas dando cuenta que un niño va teniendo ansiedad. ¿Por qué? Porque yo mordí el lápiz, lo dejaba todo mordido, me mordía las uñas. Hay que atender a ese niño que está teniendo ansiedad, porque si no de grande, yo crecí, porque la ansiedad es algo que va creciendo como una bola de nieve, la vas arrastrando hasta que la resuelves. Entonces, de la niñez yo ya estaba comiéndome las uñas, me identificaba con las caricaturas súper tristes, porque también había tenido abuso sexual de haber visto como a mi edad, a los 6 años, haber visto un pene muy cerca en un centro comercial. Entonces, aunque no me han tocado, para mí todos esos estresores eran como estresores sensoriales que me generaron cortisol y que empezaban como a ponerme como en modo supervivencia, ¿no? Súmale como este tema de crecer en un entorno donde tienes una mamá o un papá con TDAH, donde no hay reglas, no hay rutinas. Por eso, hoy más que nunca la evidencia científica dice que una mamá con TDAH, de verdad, una mamá con TDAH, lo mejor que puede hacer es tratarse por sus hijos, porque entonces te vas a poner tanto estructura a ti misma, pero también les vas a poner estructura a ellos. Entonces imagínate si nuestro cerebro es un poco desestructurado y con estructura afuera que tampoco tienes, pues le estás afectando al niño. En cambio, si tienes mayor estructura afuera, por lo menos lo vas a ayudar a estructurarse más por dentro. Entonces, la evidencia científica, yo soy muy de apegarme a la evidencia científica, Nacho, porque de verdad créeme que yo pasé, igual que muchos amigos que hemos sido detectados tardíamente, por todas las terapias que te imagines, desde que te lean el iris, el ojo, las manos, el café, los imanes, los ángeles, porque no sabíamos qué teníamos, pero sí sabíamos que no estábamos bien. Entonces buscabas como en estos cursos de coaching y de Tony Robbins y Joe Dispenza y me fui a todo esto y yo decía, es que, Dios mío, porque a mí nada me funciona. Entonces lo que les digo, lo de la ansiedad es una niña que a lo mejor está ahí calladita, está sufriendo porque no tiene sentido de pertenencia con sus pares, porque esto es bien importante hablarlo también de los pares intelectuales en las altas capacidades. ¿Por qué? Porque muchas veces esa niña o ese niño, los de su edad, le parecen aburridos, porque sus pláticas le parecen aburridísimas de puede ser que al niño no le interesen los temas de los dinosaurios y nadie de sus amigos habla de dinosaurios, entonces dice, hijo, qué flojera. Entonces conoce a alguien, ya sea más chico de edad o más grande, pero que hable del mismo tema y ese par intelectual si me entiendes, como a hacer un match y vas a decir, con él sí me identifico. Entonces, muchas niñas o muchos niños hoy en día en su adolescencia que crecen no sintiéndose con este sentido de pertenencia en la niñez, en la adolescencia hoy que está tan, o sea, no estoy a favor de la ideología de género, pero a final de cuentas es lo que existe allá afuera, ¿no? Y creo que con tanta ideología de género, muchos niños están siendo como confundidos de que tienen una atracción al mismo sexo, cuando no es cierto. Lo que pasa es que nunca se identificaron con sus pares intelectuales de su misma edad y crecieron pensando que entonces les gustaba alguien de su mismo sexo. Pero te voy a poner el ejemplo. Aquí en España hay una chava que fue creo que la primer chavita como de 13, 14 años, que acaba de demandar hace unos años, salió en las noticias, al Ministerio de Salud de España. ¿Por qué? Porque le hicieron todo tipo de pruebas, pero nunca le hicieron pruebas neuropsicológicas para hacer su trance de niña a hombre. Le hicieron hormonas, todo. A los 20 años se dan cuenta que es autista y que ella no quería hacer, que no quería un cambio de sexo. Entonces, el gobierno mismo nunca le ayudó a ver su parte neurocognitiva. A lo que voy, y para no perderlos en tantos temas, es que las variantes neurocognitivas, muchos niños pueden tener esa duda de tener una identidad de género distorsionada, pero no es por el género, es porque
tus pares intelectuales no son los de tu edad, sino que son alguien más grande y por eso a veces te identificas más con otros que no son de tu edad o más chicos o más grandes. ¿Me explico? Sí, sí, perfectamente. Al final entiendo que una serie que puede dar bastante luz a esto, ¿no? Porque muchas veces por medio de ejemplos de que quizás alguien que no se esté viendo, pues sí que ha visto esa serie o lo que sea, pues puede entender mejor lo que acabas de explicar, es el famoso Sheldon Cooper de Big Bang Theory, que es Asperger, es autista, y han sacado hace años una serie de Sheldon Cooper de pequeño, que es lo que estabas diciendo tú, que ni tenía amigos, todos los temas que a él le interesaban. De hecho, su mejor amigo en la serie, que lo hacen de forma de comedia, pero en la realidad puede suceder eso que estás diciendo tú, porque su mejor amigo en la serie era un catedrático de la universidad de 60 y pico años y el chaval tenía 10 o 11, ¿sabes? Pero es una forma muy caricaturesca de explicar esto, ¿no? De que quizás un chico que tenga síndrome de Asperger con altas capacidades y tal, pues lo que tú estás diciendo, igual en el patio que estén jugando con los Pokémon o algo así, no le atrae intelectualmente. Exacto. Y bueno, yo te puedo decir que lo que me tiene aquí en España son mis pares intelectuales. ¿Por qué? Porque más que nunca me junto con gente que le apasiona el mismo tema. A ver, eh, voy a resumir lo que fue la infancia, que ya lo platicamos, ¿no? De estas niñas que no son vistas porque a lo mejor están sufriendo en silencio por no sentirse incluidas, por tener esta torpeza motriz, dificultades de aprendizaje o gestión emocional para ser amigas, ¿no? Que fue en mi caso como lo que más. Pero luego pasas a la secundaria, o aquí no me acuerdo cómo se le llama cuando ya acabas la primaria, como a los 15 años, y yo a mis 18 años fue mi primer crisis de sentido de vida. Es que yo me quería morir. Yo decía, ¿por qué estoy en una escuela que me hace sufrir diario para ir a la escuela a estudiar algo que aparte yo seguía siendo torpe motrizmente? Porque yo estaba en gimnasia y típico que te dicen izquierda, derecha, y yo era como con dos pies izquierdos y yo siempre confundía izquierda con derecha, jala, empuje, arriba, abajo. Entonces, desde entrar a una tienda es jala, empuje hasta la fecha. Entonces, por no explicarnos eso en la escuela, que eso es lateralidad cruzada. Mucha gente no tiene idea que eso tiene que ver con que eres diestra o derecha y que muchas veces eh, es también una cuestión genética, esa parte donde no sabes que naciste así. Es como si no sabes por qué naciste con color café, pues tampoco sabes de cabello, tampoco sabes por qué naciste con esto, pero por eso desde ahí es la importante del autoconocimiento. Entonces, a los 18 años, súmale crisis de sentido de vida de ¿a qué voy a la escuela si no sabía ni qué estudiar? Porque le tenía miedo a las matemáticas y porque decía soy una idiota en matemáticas, física y química, ¿qué estudio que no tenga números? Entonces me puse como a ver todas las carreras que había que no tuvieran matemáticas, porque era lo que más odiaba. Entonces era diseño gráfico. Entonces me metí 6 meses a diseño gráfico. Pero en diseño gráfico también ocupas cálculo. Entonces era como, y aparte me cortaba con el cúter, me cortaba porque a veces la torpeza motriz pues seguía presente. Entonces decía, no, no, yo no quiero tener todos los trabajos llenos de sangre. Entonces solo estudié 6 meses y me salí. Entonces como a los 19 años yo ya traía reprobados 2 años, uno saliendo de prepa y otro saliendo de secundaria. Entonces ya traía desfasado 2 años. Súmale que emocionalmente nunca estaba a la par de mis amigas de mi edad, porque yo me sentía siempre más chica que las de mi edad. Entonces por eso yo me empezaba a juntar con amigas más chicas, ¿ok? Súmale que entonces ya cuando decidí que estudiar, dije, bueno, ciencias de la comunicación, porque no tiene números. Ok, estudié ciencias de la comunicación y todo eso, y salí y entré ya por fin yo lo que más quieres es ya trabajar, ¿no? Y ganar tu dinero como todo mundo. Y dices, ya se va a acabar el sufrimiento en la escuela. No, welcome, apenas empezaba, porque yo no sabía yo no descubría que ese sufrimiento se lo adjudicaba a la escuela, pero yo no sabía que acá en el trabajo tampoco me podía concentrar y no podía estar trabajando, entonces me cambiaba de una empresa a otra, 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 y entonces sigues siendo juzgada de que eres una inestable, todo empieza sin nada, terminas, procrastinas todo, que son síntomas clarísimos de TDAH. Síntomas clarísimos hoy en día que lo sabemos, ¿no? Entonces pasa el tiempo, 30 años, y yo sin novio, sin esposo, sin hijos, sin ser mamá, yo decía, y todas mis amigas, ¿por qué sí pueden y yo no puedo? Entonces siempre te vas sintiendo rara desde niña de que no encajaste. Entonces sigues con muchas preguntas, o al menos yo, mi inteligencia era lo que me hacía seguir preguntándome qué tenía yo de diferente, ¿no? Que por qué los demás no sufrían tanto como yo en establecerse en una empresa, establecerse en una escuela, y yo sin entender qué me pasaba. Entonces pasa el tiempo y a los 35 años, que casi todo mundo
que está casado y con hijos, en México por lo menos que se casan más chicos, pues yo empiezo con mi primer novio. Pero a ver, que yo mi gestión emocional desde niña la venía arrastrando, que no sabía reconocer mis emociones, expresarlas. Entonces me era hasta difícil y yo las expresaba mejor en una cartita. Pero yo les digo, papás, si sus hijos ven que a los 25 años, 30, no tienen novio, chequen qué pasa. Sí me explico, porque una cosa es que a lo mejor le cuesta la interacción social, dos, le puede tener miedo a los hombres o al género opuesto, porque a lo mejor tuvo abuso, que como fue mi caso, ¿me cachas? Entonces dices, no, pues le tenía miedo a los niños inconscientemente porque yo no sabía que hasta lo que te decía hace rato, abiertamente lo digo, que apenas hace 2 años en terapia de trauma, ese es un tema muy importante porque muchos niños que tenemos trastornos del neurodesarrollo como autismo, TDAH, dificultades de aprendizaje, crecemos con mayor propensión genética y neurobiológica al trastorno de estrés postraumático, lo cual sé que es un tema muy amplio y no quiero que se pierdan los papás, pero el trauma te afecta la vida porque te hace disfuncionar en la vida diaria. ¿Por qué? Porque solo estás en modo de alerta, repitiendo patrones donde la amígdala, que es como el sistema donde está regulando el miedo y la emoción en el sistema límbico, toda la vida está crecido, ¿no? Como lo explica Nazaret Castellanos, que me encanta Nazaret, y es como toda la vida está crecido. Entonces, la corteza prefrontal, con la que piensas, es la que menos reacciona. Entonces, toda la vida estás como reaccionando como animalito en el sistema límbico y la corteza prefrontal no entra. Entonces, ¿qué pasa? Que me la pasaba reactiva y sin saber por qué tenía como estos cambios de humor y estos bajones en el ánimo y como que yo sentía más las emociones. El punto es que a los 40 años, ya con la detección del TDAH, después de un largo peregrinaje de especialistas, neurólogos, psicólogos, psiquiatras, terapias, coaches, todo lo que les dije, por fin ya alguien me dice, es que, o sea, esto tiene que tener un nombre. Es desesperante, Nacho, que digas, oye, nunca sentí que encajé y esto tiene que tener un nombre. Entonces, por fin ya llegué con una doctora, gracias a Dios, que hace muy bien, paz descanse, pero que gracias a ellos yo sigo aquí haciendo este tema de divulgación porque ella es una crack en neurodesarrollo y en neurociencias. Y, y la verdad es que creo que el tema de hablar de esto me inspira a que los papás sepan más de la condición, pero que sepan también esta parte que a veces no se ve que es la del trauma. Y muchos niños crecimos, si 1 de cada 6 niños nacemos con una variante del neurodesarrollo, imagínense que de 1 de cada 6 niños vamos a crecer, por ejemplo, en México, tristemente somos el país con mayor índice de abuso sexual infantil. Jamás va a aprender igual el cerebro de un niño que ya está siendo abusado sexualmente y aparte que tiene una condición. Entonces, ¿cómo le exiges a un niño que tenga buenas calificaciones si tú no le estás atendiendo las emociones? ¿Me explico? Totalmente. O sea, es que no puedes estar como obsoleto en nada más calificar a un niño en unas calificaciones cuando él está sufriendo por dentro inseguridad, baja autoestima, baja autoconcepto. Entonces, mi baja autoestima y mi bajo autoconcepto, ya cuando llegue el diagnóstico, empiezo a ver, oye, pues si no era tonta, lo que pasa es que crecí pensando que era tonta, pero no lo era. Porque siempre estoy ávida de conocimiento y de compartir el conocimiento, Nacho. Porque yo me acuerdo que cuando fui diagnosticada, todo en redes sociales buscaba, y en España era donde más se hablaba del TDAH. En México nadie hablaba de TDAH en adultos. Entonces yo decía, yo me quiero ir a vivir a España y a hacer cosas porque aquí nadie habla de esto. Entonces pasan los años y de pronto también tienes altas capacidades. Y a la hora que me entregan los resultados, me dice la doctora Beatriz Moreno García, que está en Querétaro, donde vivo yo en México, y me dice, Elisa, es que cuando se le entregan las pruebas diagnósticas a las niñas, a las mujeres, lloran, como tú. ¿Por qué? Porque crecieron pensando que no eran inteligentes o que no eran capaces o que eran así de la norma, cuando no, en realidad lo que te ha sacado adelante es tu inteligencia, porque tu inteligencia es aquel grado de adaptabilidad que has tenido al entorno y has sido, pues de alguna manera u otra, muy resiliente. Entonces, ya que un cerebro olvide, como fue mi caso, por tantos años un abuso sexual, es porque estás actuando de manera inconsciente, y a veces hasta tú te preguntas qué pasa contigo que no le encuentras respuesta a ciertas conductas o comportamientos que no son normales o que son atípicos, cuando los demás son súper normales, agarrarse de la mano, darse un beso con su novio, no sé. Entonces, todo eso tiene que ver, siento que la esfera emocional, la esfera cognitiva y la esfera de su autoconcepto, porque yo por años también el tema de la mujer en el TDAH sobre todo va muy relacionado al autismo con trastornos de conducta alimentaria y con trastorno dismórfico corporal, que es cuando tienes una alteración cognitiva corporal de tu cuerpo, pero también como mecanismo de defensa ante el trauma para no verte como
como si fueras atractiva sensualmente para otros, tú te empiezas a distorsionar, como fue mi caso, para verte horrible o verte opuesta como eres, me explico. Entonces, son alteraciones cognitivas que ya te van afectando y que tienes que empezar a hacer ajustes con el tratamiento multimodal, que es el del TDAH, que es terapia cognitivo-conductual, farmacológica y psicoeducación. Vale, has dicho muchísimas cosas que quiero ir tratando poco a poco porque ha habido demasiada información para gente que quizás no está empezando ahora, que quizás tiene su hijo recién diagnosticado y que igual ha sido un bombardeo de información brutal. Entonces, lo primero que te quiero preguntar, porque no eres la primera o sea, eres la primera entrevistada que eres mujer diagnosticada de forma tardía del TDAH, pero no eres la primera que me ha preguntado, sobre todo por el grupo de WhatsApp que tengo, pues muchas madres, ¿no? Al final, cuando te das cuenta de que esto es algo que es, creo que en un 70 o 80% genético y hereditario, pues entonces muchas de ellas se empiezan a preguntar si ellas tienen, porque empiezan a recordar cuál fue su infancia, etcétera, y dicen, joder, si es que en realidad es igual que era yo, ¿no? Entonces, me gustaría que les aportases un poco cuál fue tu experiencia propia a la hora de, desde el punto que, por así decirlo, empiezas a acercarte al psicólogo que te diagnosticó, por así decirlo, cuáles fueron las fases de aproximación al diagnóstico, ¿sabes? De qué cosas vio quizás el psicólogo o viste tú en ti misma que le hizo pensar al psicólogo, hostia, ya está, esto es TDAH, ¿sabes? Claro, ¿Sabes? claro, claro. Es que, a ver, yo nunca había escuchado el TDAH en el 2017, que fue como mi diagnóstico oficial. Yo no sabía ni por aquí, o sea, yo siempre me iba como por el lado de la falta de voluntad. Hay un libro del doctor Enrique Rojas, que es psiquiatra español, que yo lo seguía muchísimo, y digo lo seguía porque creo que habla mucho para neurotípicos. Entonces, con todo mi respeto y admiración. Entonces, tiene un libro que se llama Cómo educar la voluntad. Y yo leí el libro y decía, es que yo tengo que educar la voluntad, y él hablaba mucho de la voluntad. Pero es que nadie me explicó en ningún curso que la voluntad no era suficiente. ¿Por qué? Porque en el trauma, en el trastorno de estrés postraumático, la voluntad está secuestrada por el trauma. ¿Sí me explico? Entonces, hablamos de voluntad y cómo educarla, pero no hablamos nunca de que también ese secuestro amigdalino en cuando tienes trastorno de estrés postraumático, o que no todo es falta de voluntad cuando tienes TDAH. ¿Por qué? Porque tienes un coche, en el TDAH tienes un Ferrari, pero tienes frenos de bocho. Entonces, ¿cómo frenas? Sí me explico, o sea, por más voluntad que tengas, pues no es cuestión de voluntad, es cuestión de neurotransmisores, que por eso la medicación y el tratamiento cognitivo conductual te ayuda. Entonces, ¿cómo llegué yo? Bueno, te diré que llegué como yo, lo poco que conocía del TOC, porque de alguna vez vi esta serie que se llama Tok Tok, que me encanta y me muero de la risa, pero yo decía, entonces yo debo de ser TOC. O sea, yo quería ponerle nombre a algo que me pasaba, pero sabía que lo mío tenía que tener nombre. Entonces, cuando yo voy a una, soy mucho de meterme a todos los cursos de desarrollo humano, inteligencia emocional, todos los libros de autoayuda, y yo decía, ¿por qué ninguno me sirve a mí, güey? O sea, perdón por la palabra, ¿por qué ninguno me sirve? Entonces era como, ¿por qué? Entonces empecé a ver que había un chico que se llama Nick Vujicic, que nació sin pies ni manos, que es australiano y que da charlas motivacionales. No sé si lo ubicas. Sí. Nick Vujicic. Bueno, entonces va a México y estoy yo frente a su charla y digo, Dios mío, es que ¿por qué él teniendo pies y manos y yo, que sí las tengo, jamás me atrevería a estar en un escenario? Porque qué miedo. O sea, ¿por qué? Porque en aquel entonces vivía con demasiada vergüenza como síntoma del trastorno de estrés postraumático. Yo decía, yo tengo todo por fuera y no me atrevo. O sea, qué miedo, qué nervios, siempre como queriéndome esconder, como tras bambalinas, ¿me cachas? Entonces dije, yo creo que lo mío es TOC, porque soy obsesiva con los temas, me obsesiono con los temas muchísimo, que ahí hablo de los intereses restringidos que se llegan a traslapar, porque en el autismo se le llama intereses restringidos o intereses profundos, y en el TDAH se le llama hiperfoco. Entonces, entre intereses restringidos, yo siempre tengo un tema del cual me encanta hablar. Entonces, en aquel entonces era tuve una experiencia, soy católica, entonces tuve una experiencia como de una conversión espiritual, y yo quería hablar todo el día de Dios. Entonces todo el mundo decía, loca, fanática, ya cállate, o sea, ya todo el mundo tenía hasta acá. Y entonces empiezo a ver que cuando empiezo a detectar el TDAH, empiezo a meterme a todo el tema del neurodesarrollo, porque yo quería saber, o sea, cuando me dicen, no, no tienes TOC,
no tienes TOC, porque yo llevé una lista, yo llego con la doctora, que era neurofisióloga, experta en actividad eléctrica cerebral, y llego así, ¿no? Y llego, doctora, pues yo creo que me obsesiono, sigo a mi exnovio, yo creo que esto no es normal, yo no nací para ser del FBI, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, me gusta mucho investigar, pero no creo que sea la vida de seguir a tu exnovio, o sea, decía, no creo que para esto me ha hecho Dios con esa bonita. Entonces decía, algo de ahí tiene que haber como de yo siempre estar llegando a la raíz de las conductas y comportamientos. Y entonces me dice, no tienes TOC, porque me pregunta, ¿cómo tienes ordenado tu closet? Que sí me gusta tenerlo por colores y soy media TOC, pero no haga el grado de que me lavo las manos todo el día porque tienes miedo de contagiarte, porque el TOC es un miedo al contagio. Al final de cuentas es miedo a lo que te lleva a actuar, ¿ok? En el TOC. Y entonces me dice, no tienes TOC, pero sí sé que tienes. Y yo, ¿en serio? Y en eso me dice, sí, pasa acá al área de psiquiatría, ¿no? Y entonces ya, el doctor empieza con su, ya sabes, saca su tablita y empieza a ver cuántas veces al día tienes olvidos frecuentes, cambias de trabajo y manejas impulsivamente, todo empieza sin nada terminas. Y todas esas preguntas, te juro que decía por primera vez, ¿quién me está leyendo una bola mágica? ¿Quién me la está leyendo? O sea, por primera vez decía, ¿quién me está diciendo eso que me está describiendo perfecto? Entonces, cuando hoy en día puedes encontrar el DIVA en español, que es donde están como todos los síntomas, eh, o toda la presentación del TDAH, porque tiene 3 presentaciones, que es hiperactivo, hiperactivo impulsivo, inatento o combinado. Entonces, de niña fui muy inatenta, pero de grande es como una mente que no deja de tener siempre ideas, siempre, y compartir conocimiento. Entonces, vuelvo al tema, que yo decía, no puedo quedarme callada con todo esto que me está cambiando la vida. Y dije, pero ya tengo hasta acá mis amigas de niñas, por favor, detecten a sus hijos, por favor. Entonces, mis grupos de amigas era, ya cállate, otra vez vas a empezar ahora, pero con otro tema. ¿Me entiendes? Era como, entonces yo decía, ¿qué hago? Tengo que sacarlo. Entonces dije, voy a hacer una red social. Y ya, si no pega, me vale, la cierro. Total, ya había perdido amigos, parejas, novios. O sea, que pierda una red social, pues ya va a ser como lo menos doloroso, ¿no? La abrí y ahí me puse a compartir como lo que estaba viviendo en la vida diaria. Entonces, ¿cómo fue el diagnóstico? Pues iluminador, alentador, te perdonas, pero después cuando empiezo a encontrar gente que también es mujer y que también ha sido diagnosticada tardíamente de autismo, de TDAH, dices, no, wow, es que nos identificamos y cada uno es un combo, porque a mayor fuimos detectados, más comorbilidades podemos tener de ansiedad, de depresión, de fibromialgia, de migrañas, o sea, es una, es un espectro muy amplio, pero al final de cuentas, eh, tienes afectaciones neuroendocrinológicas. Por eso hoy en día la psicoinmunoendocrinología es todo lo que viene, porque pues obviamente que todos tus sistemas están engranados y todos se ven alterados. Yo también tengo hipotiroidismo. Entonces, pues yo creo que hoy más que nunca estamos siendo con estos avances, ¿no? Del trauma, que hoy en día todo el mundo habla de trauma, pero muchos no tienen la inmensa visión como de ver el trauma como un espectro, que siempre les digo que es como un espectro, el autismo, el TDAH, cada quien lo vive en grado leve, moderado y severo, y también que cada uno lo vive en diferente presentación, que en mi caso es combinadísimo, pero que niñas, comprobadísimo científicamente que es por lo regular son inatentas. Entonces yo crecí como atrapando moscas, ¿no? Como que nada se te pegaba, como que tenía teflón en la cabeza y como que nada se te pega, porque tienes teflón. Y entonces ahora me como los libros o todo lo que leo de avances científicos, digo, ay, no, es que todo me encanta aprender, o sea, aprender. ¿Sí me explico? Que es el aprendizaje es lo que me encanta seguir aprendiendo, porque aparte de autoconocerme, me ayuda a empoderarme y yo empoderar a otros. Se va haciendo como una cadena de favores y entonces esa que fue detectada, es que les digo, y sobre todo, macho, en la mujer. Es que la mujer es clave en una familia. Entonces, imagínate, te voy a poner este ejemplo porque la mujer también es importante. Porque una vez me contactó una chava y me dice, Lisa, acabo de tener mi bebé. Este, tengo depresión, no lo puedo ni atender. Y yo le decía, y me dice, y estoy segura, viéndote a ti que tengo TDAH. Entonces la mandamos al psiquiatra, la detectó y en efecto después me dijo, Elisa, es que si no me hubiera detectado, yo creo que yo pensaba suicidarme, yo creo que el niño se hubiera muerto o me hubiera muerto con él, me explico. O sea, qué importante es que una mamá esté bien y no por dejarle toda la carga a la mujer. No, el papá también tiene que hacer su parte de la crianza, que es súper importante e irreemplazable. Pero que la mujer, donde está bien emocionalmente una mamá, una mujer,
va a estar bien emocionalmente su entorno. Es primordial y de hecho eso lo he mencionado ya en varios podcasts. La última invitada que vino era de Mindfulness. Yo también sigo muchísimo, a Nazaret Castellanos y de hecho quería abrir un canal o sea, yo quería abrir dentro del podcast como distintos temas que ir tocando de forma eh, alterna, ¿no? No hacer siempre uno de psiquiatría, siempre de psicólogos, etcétera, sino pues eso, ir tocando distintos palos que afectan al final también al desarrollo de un TDAH y a mejorar su conducta. Y la verdad es que en el mindfulness y la meditación, como dice Nazaret Castellano, es muy importante en la gente con TDAH, porque por lo que estaba diciendo Elisa, porque al final, sobre todo de pequeño creo, y en la etapa de la adolescencia en la cual pues está demostradísimo que te separas de tu núcleo familiar y estás intentando buscar más la adaptación, por así decirlo, para que lo entienda todo el mundo, en un sentido más tribal, ¿no? En plan, con tus iguales, con tus pares, con gente. Por eso muchas veces en la adolescencia es frecuente ver que todos van con el mismo corte de pelo, misma ropa, escuchan al mismo artista. Que ese sentido de pertenencia en la adolescencia te afianza. Exactamente, entonces, muchas veces, como estábamos diciendo, la gente con TDAH tiene dificultades a la hora de socializar, a la hora de hacer amigos, y pues ciertas situaciones, como pueden ser el bullying, etcétera, pues pueden hacer que, como ha dicho Elisa, el cerebro active, por así decirlo, la amígdala en modo de defensa, ¿no? En modo de lucha o huida. Eso la gente no lo sabe muy bien, pero desarrolla una cadena creo que sí, manda al hipotálamo ciertas señales y empiezan a ser en ciertas hormonas. Como el cortisol, o sea, el cortisol está comprobado que te bloquea totalmente. Mientras más le gritas a un niño, más miedo le va a dar y más amenazado se va a sentir y tú quieres que más entienda, pero tú no. O sea, es que no hemos comprendido, Nacho, creo que el adulto está para regular a un niño emocionalmente. Y es que no nos lo enseñan en la escuela. O sea, ¿qué sería mi máximo y qué es mi sueño? Que en la escuela, en primaria, así como te enseñan el aparato reproductor masculino, el aparato reproductor femenino, así como te enseñan la biología de tu cuerpo, te enseñan como anatomía animal, pero no te llevan a aprender de neurociencia y aprender de estas variantes neurocognitivas, que si te hablaran de que así como existen variantes ecosistemas en el universo, en el mundo, que México es uno de los países con mayor Sí. número de ecosistemas, que así también existen ecosistemas neuronales distintos. Entonces, si más nos enseñan eso, menos bullying habría, más aceptación, más entendimiento, más comprensión y menos juicio. Porque de verdad, aparte, tenemos mucho mayor propensión a ser, como no se nos nota por fuera y no tenemos rasgos físicos visibles, somos más propensos al abuso, al bullying, al rechazo, al niño esto, lo otro, travieso, vago, flojo, cuando no es cierto. Ese pobre niño lo único que quiere es ser amado, aceptado y crecer en un entorno seguro, con un apego seguro. Pero si los papás no lo regulan y no se le dan, pues por eso hoy vemos tantos adultos desregulados emocionalmente, que por sí en el TDAH tienes una desregulación emocional, pero por supuesto que con técnicas de terapia cognitivo-conductual o de estimulación magnética transcraneal, que aún está en investigación para TDAH, pero que doy fe que yo me la hice para TDAH, aunque no esté aprobada por la FDA todavía, más que para depresión y para TOC. Bueno, a mí me fue de maravilla y es lo que yo les digo, es como si yo toda mi vida, 40 años, viví en una televisión de bulbos blanco y negro, así borroso, así como que apenas como cuando conectaban las videocaseteras y que no se veía y que tenías que atinarle a ver cuál cable era dónde, y de pronto pantalla 8K y les digo, a ver, es como cuando pones a un niño que por primera vez desde el bebé le pones su aparato para escuchar, o que le pone los lentes al bebé y que ve por primera vez. Les digo, es que así empecé a vivir yo, pero con la conexión en la atención plena apenas hace 5 años. Entonces yo digo, no cambio mi vida, porque siempre para mí es llevar un mensaje de esperanza, decir, siempre a cualquier edad se pueda vivir mejor. A ver, Anthony Hopkins, el actor, supo a sus 70 años que tenía autismo. Y como en habla hispana hay muy poca información de estos temas de la neurodiversidad, por eso es urgente que hablemos más de ellos, porque muchos adultos sufren. Bueno, ya lo viste en el podcast de Javier, índices de suicidio, de adicciones. Tenemos 8.5 veces más las personas con TDAH a tener adicciones.
¿Por qué? Por el sistema de recompensa del dopaminérgico, y entonces nos cuesta inhibir y pues claro, te vas como hilo de media. Sí, totalmente. Y muchísimas veces cuando no se diagnostica y no se detecta el TDAH en la adolescencia, lo que sucede es que esa dopamina que el sistema educativo muchas veces no está o sea, no te satisface en el adolescente porque quizás no le atraen la temática o quizás no están fomentando su talento. Porque yo me acuerdo de que a mí me apasionaban, o sea, no era una persona eh, ¿cómo así decirlo?, desapacible, ¿no? Que no me interesase nada. Tenía muchos intereses de los cuales era capaz de estar horas y horas leyendo y viendo vídeos y de todo, en plan, informándome acerca del tema, pero a mí muchísimas de las asignaturas del colegio no me gustaban. ¿Qué pasa? Que en el TDAH lo que suele pasar si sucede esto con un adolescente con TDAH es que esa dopamina que no está generando a través de la educación, en el centro educativo, en el instituto, colegio, llámalo como quieras, eh, lo que acaba haciendo es buscándola, sobre todo en estas etapas que te empiezas a abrir a nuevos grupos de gente, etcétera, y empiezan los primeros contactos de riesgo, pues si pruebas en una fiesta, en una situación o lo que sea, pues quien dice el tabaco, dice el alcohol, dice la marihuana, que son sustancias que hacen que el cerebro segregue dopamina o que te introduces, como es el caso de la nicotina, una sustancia externa al propio metabolismo humano, pero que funciona, el cerebro lo detecta de forma muy similar a la dopamina, la nicotina y la dopamina, por lo visto, lo procesa de forma muy similar y por eso es tan adictiva. Entonces, si tú a un niño no diagnosticado no le estás intentando prestar atención y ver qué puede estar sucediendo detrás de ciertos problemas que pueden ser las señales que están viniendo hacia ti, que te está lanzando el niño de forma indirecta, lo que puede pasar es que ese chaval en la adolescencia, si tiene la suerte o desgracia de que no es un chaval con dificultades sociales a la hora de socializar y tal, y pues se relaciona con quizás ciertas malas influencias, pues es mucho más probable que tu hijo acabe, como has dicho tú, fumando marihuana o bebiendo alcohol a una edad muy temprana o fumando tabaco a una edad muy temprana. Pornografía. Pornografía. Hoy en día la adicción a la pornografía, se habla de que los niños empiezan a ver pornografía a 8 o 9 años. ¿Sabes cómo les afecta eso? Impresionante. Y me acabas de recordar algo ahorita que estabas hablando tú, me recordaste algo porque, a ver, aquí enfrente de usted se los digo, a ver, Nacho tiene altas capacidades, desde un avión se le nota. ¿Por qué? Porque acabas de decir algo clave. Cuando alguien tiene altas capacidades, tiene tantos intereses que no sabes en cuál enfocarte, porque te gustan muchas vertientes o te gustan muchas áreas. Y entonces es como difícil para ti, que te gustan tantas cosas, elegir alguna. Digo, a lo mejor no tienes la detección oficial, pero te puedo decir que el simple hecho de que estés ya informando y enfocándote en un tema es un talento nato que tienes, que lo estás poniendo al servicio de los demás, que eso es lo más bonito. Muchas gracias. Yo la verdad es que siempre lo digo hecho en los podcasts. Nací en una casa en la cual nadie de la casa, bueno, mi hermana ahora sí recientemente ha recibido por primera vez, o sea, mi hermana y yo tenemos una mentalidad completamente opuesta. De hecho, yo soy súper friki del motociclismo, o sea, me encantan las motos, sigo el mundial de motociclismo, pero soy friki, 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 o sea, de que me sé, yo me acuerdo de estar viendo una carrera en el circuito de aquí de Valencia y estar dando unos datos y tal, que se me quedaba mirando al tío de al lado, se me giró el de enfrente me dijo, tú eres un friki que te cagas de esto. Y yo, sí, sí, en verdad, sinceramente. Entonces, yo aprendo mucho o sea, me gusta mucho extrapolar cosas de distintas disciplinas. De hecho, lo quiero hacer en el proyecto que te he comentado en el coche, que quiero sacar un proyecto en el cual el problema de las matemáticas no se centre en el niño, sino que se centre en el entorno. Por ello quiero ofrecer ahí pues formación a padres de crianza de adolescentes, que es el TDAH, neurodivergencias, etcétera, para que todo el entorno reme a favor. También quería hablar con Javier para el tema de los colegios, por eso le pregunté ayer tantas veces si lo del sello, la formación, etcétera, lo iba a hacer para colegios, porque lo he hablado con muchos invitados de que si en casa el padre se forma, pero después el niño está 8 horas en un colegio en el cual no están preparados para tratar este tipo de situaciones, pues ¿De qué sirve?
Sirve de mucho, pero Mucho, pero sigue estando 40 horas a la semana en un sitio donde no se le está atendiendo como debería ser atendido. Entonces, yo lo que estoy, por lo que he hablado de las motos, es que yo en el motociclismo veo que los grandes campeones, Jorge Lorenzo, este año Jorge Martín, etcétera, te dicen que una de las cosas que más les aportó a la hora de ser campeones es un psicólogo deportivo de la mayor calidad. O sea, el tener ese foco, de hecho, el que ha ganado este año es TDH, o sea, es de Jorge Martín. Y lo que le ha hecho pasar del año pasado ser subcampeón a este año campeón del mundo es el psicólogo. Y él lo ha dicho 3000 veces. Ha dicho, muchísimas gracias a mi psicólogo, me ha ayudado muchísimo. Eh, entonces, yo creo que en cualquier persona, neurotípico, neurodivergente o lo que sea, debes o sea, si te lo puedes permitir, no el ir al psicólogo es síntoma de estoy loco. O sea, todo lo contrario. Yo considero que el ir al psicólogo te puede ayudar, pues eso, a detectar ciertas cosas, pues eso, lo que has dicho tú, traumas de la infancia, etcétera, que quizás no fueron tratados en su momento, por lo que ha empezado yo este sermón, porque yo nací en una casa en la cual la mentalidad ahora aún era muy anticuada en este aspecto de voy al psicólogo, pues como al profesor de repaso, ¿no? Voy al psicólogo cuando tengo una depresión. Voy al psicólogo y se me ha muerto alguien del entorno de lo esperado, ¿sabes? Cuando ya está el problema, buscando la solución, ¿no? Entonces, yo no he recibido nunca un diagnóstico ni nada porque yo nunca he ido al psicólogo, sinceramente. Y me parece algo importantísimo, el si puedes permitírtelo. De hecho, yo siempre se lo he dicho a mis amigos, les he dicho, yo el día que pueda permitírmelo, voy a tener un psicólogo y además me parece súper, aparte de súper importante, me parece súper importante también saber en quién depositar tu salud mental, que al final estamos hablando de algo muy importante. Entonces, me parece súper importante no dejar pasar cualquier señal, como estamos hablando de en la infancia, de que puede haber algún tipo de problema, porque muchas veces los padres pueden tener esa visión que tenían los míos sobre el mundo de la psicología y pues no pierdes nada por ir al psicólogo tú o ir al psicólogo con tu hijo, a ver qué sucede. Muchas madres del grupo, yo considero que aparte de llevar al hijo al psicólogo, les vendría bien a ellas ir al psicólogo, pero no por lo que estamos hablando, no porque por nada, sino por desfogarte, porque te ayude, en plan, porque te dé técnicas, ¿sabes? yo pongo una analogía, macho, si me permites, me encanta porque es muy clara. A ver, les digo, no puedes llevar a tu niño al psicólogo porque es exactamente igual que cuando vamos en el avión. Siempre nos dicen, póngase usted primero la mascarilla, ¿no? De oxígeno, en dado caso de que haya turbulencia o que pase algo. Y después se la pone al de al lado. Es exactamente lo mismo. Primero tienes que estar bien tú, para que tú puedas ayudar al de al lado. Porque entonces ayudas al de al lado, pero tu entorno es un sistema familiar en el que impacta tú también de qué manera estás actuando con esa persona. Entonces, por más que la mandes a terapia, a lo mejor no le va a servir muchísimo porque tu sistema familiar no está, si me explico, no está funcionando de una manera como más eficiente, como podría ser en dado caso que tú estuvieras en terapia como papá. Sí, sí. Mm, O sea, es que ha estado la analogía perfecta y que es imposible tener un entorno bien. O sea, es imposible y por eso quiero enfocar el proyecto desde el punto que te he dicho de el entorno, la educación del entorno, la educación de los padres. Pues eso, mucho. A mí lo que me pasaba mucho es que mis padres eran muy del método antiguo de crianza, de el castigo en vez del refuerzo positivo. Has suspendido 5 asignaturas, una semana sin salir por la asignatura y sin el móvil y sin consola y sin nada. Que esto podríamos dedicar un podcast entero al refuerzo positivo, el castigo, etcétera. Se podría dedicar un podcast entero a eso. Entonces, yo creo que hay una falta brutal de educación, lo cual también tiene su sentido, ¿no? Porque el ser padre no viene con un libro asociado de, toma, eres padre, tienes que estudiar esto, ¿sabes? Tú eres padre y nadie te enseña a ser padre, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer en este proyecto es eso, educar al entorno, que los padres sepan lo que es el TDAH, lo que has estado hablando tú durante todo. Y que hoy la ciencia sí te enseña a ser padre. Hoy la neurociencia sí te da tips clave comprobado de cómo puedes ayudar a crecer un niño más sano. Soy más que nunca está comprobado, Nacho, eh, que dependiendo cómo te amaron en la infancia, es como o te desamaron, o sea, tuviste un amor o un desamor, una carencia afectiva, es como vas a amar de grande. Y esa es la parte que a mí, se los confieso, tu corazón es la que más me ha tocado sanar.
¿Sí me explico por qué? Porque aparte de la baja autoestima, el tener TDAH y todo esto, es un entorno donde tus papás hicieron lo mejor que pudieron, te amaron de la mejor manera, pero tienes que resolver tu presente tú aquí y ahora para que tus modelos de apego sean más funcionales que disfuncionales. ¿Me explico? Entonces ahí sí ya depende como de cada uno. Y a mí una frase que me encanta es el autoconocimiento. A ver, si el conocimiento es poder, el autoconocimiento es nuestro superpoder, porque para mí autoconocerme a esta edad ha sido wow, de lo mejor que me ha pasado y me sigo como trabajando y conociendo y sigo en terapia, pero digo, claro que es difícil y cansado y a veces quieres tirar la toalla y decir, ya que se acabe, pero al final de cuentas es como, pues quiero estar bien yo y saber que he hecho lo mejor que puedo para poder lograr a lo mejor el sueño que quiero, que es tener una pareja o tener una familia. Me explico, es como cuando nunca, siempre les digo, nunca dejen de confiar en su instinto, porque también por años fui mucho como de ser de alguna manera como juzgada por amigos o amigas cercanos de, ya, no busques tantas respuestas, ya no vayas ya, te encanta ir a todos los terapeutas, te encanta gastar en eso, pero a ver, si yo sabía que había algo, siempre les digo, háganle caso a su instinto, y más al instinto ese de madre donde tú ves que tu hijo, muchas mamás dicen, sí, yo le veía algo a mi hijo y no me hice caso o no le hice caso a eso. Háganle caso a ese instinto de madre o ese instinto con ustedes mismos. ¿Me explico? Completamente, completamente te has explicado. A ver. Y antes de acabar el podcast, lo que quiero es dejar una píldora que creo que va a ser un aporte brutal, porque además no lo hemos tratado en ninguno de los podcasts anteriores, que es lo que dijo ayer Javier en la presentación, que también lo íbamos hablando nosotros en el coche, ¿no? Que sí que lo he comentado yo alguna vez por encima en algún otro podcast, pero nunca hemos entrado en una charla de 10-15 minutos dedicado exclusivamente a eso, que es diferencias del TDAH entre hombres y mujeres. Clave. O sea, está ya comprobado que las niñas, te digo, somos más de un perfil inatento. Y aparte, hoy en día está habiendo científicas que solo se están enfocando, científicos que se están enfocando en cómo hormonalmente nos afecta en todas las etapas de la vida, más la condición que tienes con el cambio hormonal. Entonces, uno de los videos más vistos de mi canal de YouTube, yo te decía hace rato que es con la doctora Juncal Sevilla, que es especialista en TDAH adulto, y la doctora Norma Chavarría, que es psiquiatra argentina y que vive con TDAH y tiene una familia con TDAH y un papá de 80 y tantos años con TDAH, y ella habla de lo que es este TDAH. Muchas mujeres que se diagnostican o que ven que tienen todos los síntomas de los que hablamos en el canal, dicen, qué bueno que supe que para muchas al principio es un shock y es un dolor de decir, ¿por qué nadie me lo dijo antes? O sea, te da coraje y rabia de que nadie te haya ayudado a ver estos síntomas tan claros antes. Pero al final de cuentas también es una liberación y es como que cada vez hay más avances científicos en que en estas variantes de la mujer que es infradiagnosticada en autismo, TDAH y en altas capacidades. ¿Por qué? Porque había un sesgo de género donde solo se enfocaba a los hombres. Y me podrías poner algún ejemplo de pues, síntomas, por ejemplo, lo que a mí me pasa mucho, que se ve que también podría ser, entre comillas, un síntoma de TDAH, es que yo soy un puto desastre con el móvil. En plan, yo muchas veces veo un mensaje, digo, sí, ahora lo contestaré, voy con mi run del día a día, tal, vale, hago esto, tal, no sé qué, porque otro melón a abrir. O sea, estoy aún autorregulándome a la hora de organizarme todo, porque también he tenido bastante, quiero abrir, o sea, abro demasiados frentes en mi día a día y muchas veces es como muy difícil hacer una agenda del día a día, ¿sabes? Entonces, a veces me pasa eso, que estoy con mis mil movidas y quiero responder un mensaje que he visto que me aparece en la pantalla o veo que me ha llegado una llamada perdida y yo como que mentalmente ya lo he respondido, ¿sabes? Claro, y al rato dices, ay, no respondí. Sí, 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 sí. Claro, claro. ¿Sabes? ¿Puedes poner algún ejemplo así como más del día a día que digas, hostia, man, esto a mí... A ver, yo creo que lo típico del día a día que todo el mundo dice es que todos tenemos TDAH, todos tenemos algo de autismo. Híjole, perdón, pero no lo minimices, es que no es lo mismo el que diario te pasan cosas a que de vez en cuando tengas algún olvido. Pero con decirte que a mí hasta me ha servido como tener como, si yo estoy cerrando la puerta de mi casa a tu casa y me estoy yendo, creas hasta como un tipo de
de poesía o cómo se diría, como de canción, de decir llaves, cartera, como si te empezaras a recordar cosas que es lo clave. Entonces, llaves, teléfono, cartera. Porque luego ya estás en el coche y, ay, se me olvidó el teléfono, ya fuiste por el teléfono y se te olvidó la llave. Entonces, eh, ¿qué me pasaba y por qué me desesperaba tanto? Porque a lo mejor yo no sabía que era con alto nivel en un trabajo o procrastinar mucho, todo empezar, no acabar, cambiar de trabajo, manejar impulsivamente. También cuando somos altamente sensibles, entonces yo en un trabajo donde, no sé aquí, pero donde están con muchas caballerizas, allá se les llama, que están así como todos en un mismo lugar y con mucho ruido, yo tenía que leer 5 veces el Excel que estaba haciendo o el Word que estaba haciendo y de todas maneras me seguía equivocando. Entonces, como todo eso, esas dificultades, es como, a ver, ya cuando aprendes a conocerte, aprendes que a lo mejor trabajas mejor con cascos. Sí me explico, para aislar un poco el ruido y te concentras más, porque el ruido a mí o sea, hay gente que estudia con música y los felicito, yo soy lo opuesto, yo si tengo ruido no me puedo concentrar nada. Entonces, con cascos está mejor y así aprendes a ser más eficiente. Aprendes también a que no abras tantas como ventanas de Windows, porque te entiendo perfecto. Tienes todas las ventanas de Windows abiertas, todas. Pero dices, no, mejor por lo menos en el día, tres, tres súper importantes, como que priorizar es parte de las funciones ejecutivas y yo antes no priorizaba. Entonces te voy a poner un ejemplo clarísimo. Si a mí me encanta pintar, es un don que tengo, un talento, entonces yo me quedaba pintando y a las 6 tenía una cita con alguien para enseñarle una casa. Entonces era a las 5:30 y aparte de que no tenemos buen control del tiempo, no ponía a priorizar enseñar la casa, que es de lo que voy a vivir, de lo que me voy a mantener, sino pintar, que por eso no gano dinero, por así decirte. Entonces ahora tengo que priorizar conscientemente que me tengo que ir primero a ganar el pan de cada día y después a pintar, porque si no, yo me dedico y me hiperenfoco en mi pintura y luego ya hasta se me olvidaba o no llegaba con el cliente. ¿Me explico? Entonces son síntomas de la vida diaria donde tú dices, oye, es que el hiperfoco a veces se te olvida hasta comer. O en la mujer con autismo es muy típico que hace más masking, pero a un precio con un costo más elevado emocionalmente. Ejemplo clarísimo. Si como mujer en el autismo, ¿qué pasa? Eres hipersensible a ruidos, a olfatos, a sonidos, a la luz, al tacto, por ejemplo, le quitas las etiquetas o no te gusta traer cosas muy apretadas o la lana te pica mucho. Eso es en hombres y en mujeres. Pero, por ejemplo, la mujer en el masking significa que vas a algún lugar, alguna feria, alguna expo de trabajo y llegas sensorialmente drenada. ¿Por qué? Porque estuviste con mucha gente, no te gusta el contacto físico. Entonces llegas hasta acá con dolor de cabeza, ya no puedes, pero porque tú misma te expusiste a estar demasiado expuesta sensorialmente. Entonces no te cuidaste si ya sabes que sensorialmente te tienes que cuidar más, tienes que poner más límite para ir a la expo, a lo mejor una hora o a una feria o al centro comercial. Hay gente que no va ni al centro comercial porque no le gusta. A mí me encanta por todas las luces. A mí, en la noche, para mí a las 7 en adelante, yo soy nocturna, que también es otro tema del sueño, que aquí nos podríamos echar, Nacho, otro tema del sueño, porque es súper importante dormir para el aprendizaje. Y en el TDAH tenemos muchas dificultades de aprendizaje. A mí siempre me ha costado dormir y por eso nunca llegaba a tiempo al trabajo, que era lo que ayer hablábamos de las adaptaciones, porque somos más nocturnos y en la noche yo resuelvo el mundo y soy como si trajera fuegos artificiales en mi cabeza. Todas las ideas del mundo, resuelvo el mundo o si tuviera las fallas de Valencia en mi cabeza, así. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que aprender a hacer cambios y con mucho esfuerzo cognitivo, pero de tratar de dormir temprano por tu bien, por dormir tus 8 horas, o sea, hábitos de sueño. Entonces, todo eso también tiene muchísimo que ver con el estar bien al día siguiente y no tener abiertas estas 25 ventanas de Windows que solo te estresan, sino ser enfocado, pues sí, aprender a ser más productivo y quitarnos el miedo a las matemáticas, porque ya se va a acabar el podcast y no he terminado de decir lo que te decía en el coche, que fue tanto mi miedo a las matemáticas que de grande hasta miedo al dinero le tenía, porque están muy relacionados los números con el dinero. Entonces decía, no, yo prefiero como ganar poquito, porque luego contar mucho me va a dar como inconscientemente un miedo. Y entonces se habla hasta del trauma financiero. Se habla hasta del trauma financiero y de que muchas veces hasta la pobreza se hereda, ¿no? Porque aprendiste a crecer en un entorno donde aprendido ya no cambias tú ese aprendizaje cuando tú tienes la oportunidad de cambiarlo.
Entonces, en el tema de mi relación con el dinero ha sido difícil porque en un TDAH nos cuesta tener control del tiempo, control del dinero, porque antes despilfarraba dinero y por emociones compraba los tenis que estaban a mitad de precio, wow, padrísimos, pero no tenía un control de los números. Entonces, tienes que, al tener que ir a empezar a enfocarte a gastar menos, a ser más responsable contigo mismo, aprender a cuidarme, es clave la autocompasión, que hoy muchos estudios neurocientíficos están clavando en la autocompasión y no podemos dejar de hablar de ello porque yo no, ya no puedo juzgarme por lo que hice, sino saber que en ese momento fue lo mejor que pude hacer con los conocimientos que tenía en ese momento. Y hoy que aprendo más de neurociencia, es como, eh, antes no iba, les voy a poner un ejemplo clarísimo, no iba a una cita con un cliente, sino iba acompañada de alguien, porque decía, "Y si me pregunta una casa, la raíz cuadrada de la casa o la fracción de la casa", o sea, mi miedo a los números era como súper alterado cognitivamente, yo tenía que llevarme siempre una muletilla o a alguien. Y hoy en día aprendo que digo, voy yo sola y si me pregunta una pregunta que no sé, pues está la calculadora y si no sé contestarla le digo que luego se la contesto, pero vas adquiriendo más seguridad con la edad y con los años de conocer dónde está tu lado flaco con las matemáticas. Sí, y eso es algo súper común. De hecho, yo eso lo hablé con la chica que me está asesorando en mi máster. Estoy haciendo un máster de empresariales y tal. Y lo hablé con Cristina, que es una mentora espectacular. La verdad es que tengo mucho feeling con ella a la hora pues, las asesorías, etcétera. Pues me entiende muy bien y la verdad es que hay mucho feeling en ese aspecto. Y yo se lo dije, le dije, la putada de las matemáticas y de la física es que son asignaturas en las cuales considero que son de pensamiento abstracto, porque al principio 1 más 1, 2, tal, con los caramelitos y tal, lo puedes hacer con un abaco, incluso lo puedes hacer, pero una vez ya te vas metiendo en conocimientos más avanzados de secundaria, etcétera, de qué es una raíz cuadrada, etcétera, pues a la gente le cuesta más entender realmente el concepto, ¿sabes? Porque en matemáticas muchas veces la gente aprende memorizando de, Claro. pues tengo este ejercicio y tengo que hacer estos 6 pasos que no tenéis puta idea de lo que estoy haciendo. No tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo, pero yo sé que hago esto como una receta Ujú. y llego al resultado. Así es. Pero no entienden nada, no hay un pensamiento lógico, no hay un entendimiento detrás de lo que están haciendo, ¿sabes? Y yo creo que hay una mala, por parte del sistema, unos malos métodos de enseñanza, como hemos dicho antes, y un mal sistema de evaluación. Es decir, es imperdonable que en el año 2025, ya no estamos en 2024, tal, en 2025, ¿verdad? Que se siga Calificando. calificando el resultado. Pues no estoy de acuerdo Lo contigo. que te he dicho, eso genera traumas. O sea, yo se lo dije a Cristina, porque ella me dijo, Nacho, yo era malísima en matemáticas, física, química, etcétera, pero más tarde, de más adulta, me di cuenta de que no era mala porque yo fuese tonta, sino que yo era mala porque se me había explicado mal y porque yo no había tenido las herramientas suficientes para avanzar en esto. Así es. Y dice, pero a mí se me generó un trauma, porque y me lo dijo, y me dije, lo mismo que tú, dice, yo quería entrar en no sé qué carrera y no entré en esa carrera porque dije, hostia, matemáticas, o sea, va a haber mucha carga de números y yo soy mala en Claro. matemáticas, porque además está hecha hasta tus padres, que a veces es de forma indirecta, no te dicen, tú eres tonto y eres malo en matemáticas, pero quizás en situaciones en las que ya ellos no se dan cuenta que tú también estás al tanto de una comida familiar, que está saliendo el tema de, bueno, y el primo, ¿no? Al tío, oye, y no sé qué, cómo va en el colegio, tal, igual suelta un comentario que no es intencionado, pero que tú sí que lo captas, que es, no, es que a no sé quién, mi hijo es que los números tal, en plan, no son lo suyo, él es más de tal. Y entonces es como que se te va generando aún más, se te va reforzando esa inseguridad que tienes, ¿no? Dices, estudio y no apruebo. Además, en mi casa escucho comentarios de, es que eso no es lo tuyo, cuando puedas elegir, pues te dejas las matemáticas y tal, y es como que vas reforzando esa bola de nieve que va creciendo y puede llegar al punto ese que te pasó a ti y que le pasó a Cristina, de no escojo la carrera que realmente creo que me gustaría estudiar porque sé que hay una carga grande de matemáticas y no me quiero exponer a ella. Y acabas de decir algo clave que te digo que no acabamos, nos podemos ir aquí toda la tarde. A ver, en la mujer está comprobado que el cerebro interioriza más la ansiedad y la baja autoestima. La ansiedad es la depresión y baja autoestima.
Y en el hombre, a pesar de que se suicida más el hombre, pero es porque el hombre saca más, la rabia y el enojo lo exterioriza más y la mujer lo interiorizamos. Me explico, hasta yo creo que por este tema cultural de calladitas más bonitas, las niñas tranquilas son mejores, o sea, creo que hasta también eso tiene mucho que ver en cómo muchas veces cargamos con un peso que no nos tocaba cargar de no eres burra, no eres tonta, perdón, pero fue el método obsoleto con el que te enseñaron. No, totalmente, totalmente, totalmente. Pues bueno, creo que vamos a ir acabando más que nada porque tú tenías ahora que ir con Javier otra vez. Me da a mí que vamos allá. Nacho, yo me quedaré aquí con todos los días contigo, yo todo el día haría esto. Me encanta. Gracias por la invitación, muy feliz y muy honrada de estrenar hoy los micrófonos. Me encanta que lleves esperanza a todos los papás y pues nada, que ahí estoy yo también dando algunas mentorías, estoy dando también unas mentorías para que se me acercan personas que no tienen idea por dónde empezar. El autoconocimiento con ellos mismos, lo que dicen, yo tengo estos síntomas, no avanzo, he ido a miles de terapeutas, no avanzo. Ahí es cuando les digo, a ver, checa si no tienes estos síntomas que yo tenía y que no veían los especialistas, porque no todas las terapias funcionan para lo mismo. Perfecto. Y una preguntita muy corta antes de irte. Eh, Va a ser totalmente inesperada, pero ¿a quién nos recomendarías un invitado que dirías, tienes que traer a este, de aquí, de España, de Valencia, de lo que sea, aquí tenéis que entrevistar a esta persona porque seguro que va a poder aportar mucho, yo qué sé, de autismo, TDAH, discalculia. ¿Ya conoces a Miguel? Estaba ayer en el... No, Miguel te escucha, así está sus redes sociales, él es de Valencia y trabaja en una fundación de TDAH. Entonces, en España tengo muchos amigos porque tenemos un grupo de adultos con TDAH que yo te voy a mandar a papás para tu grupo. O también a mi amiga Ana. Ana está en Barcelona, trabaja en una fundación con la doctora Juncal Sevilla, que es un referente en TDAH adulto. Y Ana, también últimamente hemos hablado mucho de lo que es el TDAH y el trauma, porque ella también tiene disociación. Y entonces, creo que ella tiene conocimiento porque estudia temas relacionados, no me acuerdo qué carrera estudia, pero no me acuerdo si psicopedagogía, algo así, y aparte porque lo vive en primera persona. Entonces, es que el vivirlo no es lo mismo que lo que dicen los libros, porque la gente encajona TDAH, autismo, altas capacidades. Y hoy en día estamos comprendiendo que somos un combo y que podemos traer TDAH, rasgos de autismo con altas capacidades, o al revés, autismo con rasgos de TDAH más altas capacidades. ¿Me explico? Entonces, a ver, el cerebro no se ha terminado de investigar, cuando más investigación debería de haber, y porque no se motiva al desarrollo humano, no se motiva, no se invita como me encantaría a moverles hacia los estudiantes el que estudien algo para mejorar la calidad de vida. O sea, sí me encanta que Elon Musk te lleve a la luna y a Marte, pero ahí no le estás cambiando la vida a alguien, donde se la vas a cambiar es en algo que tenga que ver con humanidades. Completamente de acuerdo. Sí, completamente de acuerdo. Pues ahora me pasarás sus contactos y hablaremos con ellos para seguir ampliando el contenido. Esto no va a tener fin. Yo me comprometí con la comunidad a traer un episodio semanal y vamos, a no ser que haya un apocalipsis una vez a la semana, subiremos una píldora de conocimiento como la que acabas de aportar tú. Qué padre, Nacho. Felicidades por tu labor. Y tras cámaras también a Emil, también. Sí, porque este es un tema, que todo salga bien. Gracias por la invitación, muy feliz y muy agradecida. A Emilio ya lo presentaremos en otro podcast que al principio no se ha querido traer en los primeros porque me da vergüenza, pero ya poco a poco irá saliendo. Poco a poco irá saliendo. Sí. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Que Dios los bendiga, gracias. Hasta luego.